Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Hola, un nuevo episodio de El Amanecer Terrestre, para hablar sobre gran historia, en este caso, la gran historia de la imaginación. En esta ocasión lo haremos con el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Luis Beltrán Almería, especialista en teoría de la literatura y literatura comparada. Luis es uno de los pocos investigadores de una universidad española, distinta a la Universidad de Oviedo, que lleva ya años trabajando en gran historia. La entrevista de hoy, estoy segura, será muy interesante y con ella nos adentraremos en la parte del tiempo de las emociones, del que nos hablaba Carlos López Otín hace un mes, y podremos comprender un poquito más sobre la evolución cultural y la de los seres humanos. Muy buenos días, Luis, y bienvenido a El Amanecer Terrestre. Muy buenos días, Olga. Estoy encantado de estar en este podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, me gustaría que empezáramos hoy volviendo a esa entrevista del episodio número 4 con Carlos López Otín, como mencionaba antes, donde con él hablamos de los 3 diferentes tiempos en la gran historia, ¿verdad? El tiempo del cosmos, el tiempo de la vida y el de la cultura. Hoy nos vas a hablar de la gran historia de la imaginación y, bueno, esta tiene que estar incluida en el tiempo de la cultura, ¿no es así? Bueno, más bien es al revés. Es la cultura la que está incluida en el tiempo de la imaginación. Eso es, buena precisión. Sí, bueno, esto es un debate que tiene ya casi 2 siglos, ¿no? El de la relación de la naturaleza con la humanidad, ¿no? Se han dado distintas respuestas a eso. Me voy a referir a la respuesta que da Carlos Marx, ¿no? Que dice, bueno, el nexo entre la naturaleza y lo que él llama el hombre genérico, es decir, la humanidad, es el trabajo. Después ha habido otros que han dicho, no, es el lenguaje, por ejemplo, Habermas, ¿no? Y, bueno, mi idea, que no es exactamente original mía, ¿no? Porque proviene de otros pensadores más casi actuales, pues es que es la imaginación. ¿Por qué la imaginación? Porque la cultura, pues es bueno, es un elemento central en la imaginación, efectivamente, luego veremos cómo, ¿no? Pero la imaginación incluye, además de la cultura, pues las costumbres, la técnica, todo tipo de recursos que hemos desplegado la humanidad sapiens para, siendo una especie de tipos debiluchos, ¿no? de tipos flojos, sobrevivir a especies más fuertes como fueron los neandertales, ¿no? Y claro, si nos comparamos con los neandertales vivieron 500.000 años. Los especialistas del estudio del neandertal piensan que en esos 500.000 años no evolucionaron nada, o casi nada, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Los sapiens, pues llevamos, parece ser que menos tiempo, ¿no? Bueno, no está claro si 100.000, 200 o los que sean, ¿no? Pero en ese tiempo hemos evolucionado mucho. Y hemos evolucionado porque tenemos esa capacidad que es la imaginación, que trabaja con símbolos. Y esos símbolos dan lugar a ese fenómeno que llamamos cultura, pero hay que entenderlo más amplio, porque si nos quedamos reducidos en la cultura, pues nos pasará como está pasando en las humanidades en los últimos 200 años, que no vemos la conexión con la naturaleza. Es estupendo, sí. Ese nexo que precisamente es el que quiere hacer destacar la gran historia, ¿verdad? Y en el que estamos todos
intentando siempre identificar esas leyes o esos patrones que logran definir o explicar ese aumento de la complejidad, no solo abarcando la evolución del ser humano, sino, como hemos explicado ya en ocasiones anteriores, desde el principio del tiempo y del espacio. ¿Podría aplicarse esta manera de entender ese aumento de la complejidad en el tiempo anterior a los seres humanos? Me refiero a esos flujos de energía de los que hemos hablado ya, que se requieren para mantener las formas complejas en el universo, ¿no? Y que no haya simples partículas subatómicas dispersas en la nada, sino que haya una estructuración en estrellas, en galaxias, que haya sistemas planetarios como el sistema solar, etcétera, etcétera. Toda esa evolución que hemos visto ya en ocasiones anteriores y para la que hemos entendido ya que se requiere ese flujo de energía para su mantenimiento. ¿Tú crees que esa manera de interpretar esa complejidad se puede aplicar también para la gran historia de la imaginación? Sí, efectivamente. Sí. Claro, el concepto habitual, casi diría vulgar, de la imaginación es que es algo aleatorio, pero no, la imaginación responde a leyes evolutivas. Esas leyes consisten en la capacidad de la humanidad sapiens de mm, encontrar sistemas cada vez más complejos para sobrevivir, y sobre todo de rentabilizar fuentes de energía, de descubrir nuevas fuentes de energía. Esa imaginación requiere, por supuesto, ha dado lugar a etapas distintas en el tránsito de la humanidad, ¿no? Recordando el título del ensayo de Harari, dice de animales a dioses, ¿no? Pues sí, efectivamente, hemos empezado en una etapa pues muy próxima a los primates superiores, a lo que ahora entendemos por primates superiores, y aspiramos al conocimiento y al control del mundo terrestre e incluso del universo, ¿no? Y a otras cosas más o menos irreales, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos hecho los sapiens ha sido crear nuevas condiciones para controlar las fuentes de energía, para explotarlas y cuando encontramos las condiciones idóneas damos un salto. Los teóricos de la historia alemanes del siglo XIX decían que la historia no daba saltos. No es verdad, la historia da saltos. Hay revoluciones que significan el tránsito entre distintas etapas de la humanidad en esta gran trayectoria que llevamos hacia un mundo distinto, superior, ¿no? Y como decía antes, pues esas etapas son las que nos diferencian de otras humanidades que han fracasado. Nosotros estamos todavía en la lucha por no fracasar, ¿no? No está claro, ¿no? En algún momento de esta intervención podré, supongo, explicar esto. Entonces, si te parece, podemos entrar en a explicar esas leyes de la evolución que son, pues nuevos pasos adelante en lo que es la gran evolución del universo, ¿no? Los pensadores que mejor han interpretado la gran evolución de la vida, no del universo, pues se han dado cuenta de que, pues aunque nosotros aparecemos en el último momento de esta gran evolución, pues hemos conseguido metas importantes y acelerar ese proceso de evolución, ¿no? Y gracias a eso, gracias a la energía, gracias a desarrollar nuevas formas de complejidad, no solo social, sino también natural, ¿no? Y también gracias gracias o lamentablemente corriendo riesgos, graves riesgos.
Ujú. Es muy interesante esto que acabas de señalar acerca de que esa complejidad no es solo social, sino también natural, ¿no? Y ahí está una de las claves en el manejo de esa relación que tenemos con el medio ambiente, que precisamente sea a lo que te refieres cuando pensamos en si realmente esta humanidad tiene un futuro o no, ¿no es así? Bueno, Porque en las primeras etapas, ¿no? Y tal y como lo estudiamos en los libros de historia ya en la escuela, ¿no? En primaria, lo que están haciendo normalmente los estudiantes de historia es ver esa evolución de las distintas sociedades, ¿no? Desde el Paleolítico, y en todas esas sociedades y en su evolución nuestra relación con el medio ha cambiado drásticamente, así que no ha sido solo una evolución de nuestra cultura, sino de esa relación con el medio, y esa relación con el medio también ha influido sobre nuestra cultura, ¿no es así? bueno, no es que haya influido, la ha determinado. Claro. ¿Eh? Y sí, mira, la, la aproximación a estas etapas de la gran evolución de la humanidad ha empezado siempre por los aspectos menos interesantes, técnicos, ¿no? Me voy a referir a dos. La que estudiamos todo el mundo, que dice, bueno, la prehistoria, y divide la prehistoria en el paleolítico y el neolítico, y luego la de los metales, es decir, en lo puramente técnico, ¿no? Y luego la historia, pues bueno, se ha dividido también en etapas más discutibles, pero o sea, la antigüedad, la Edad Media, tal, ¿no? Siempre viendo aspectos muy superficiales, ¿no? Y ha habido otra interpretación de esto que es la interpretación de McLuhan, que tuvo mucho éxito en las décadas de los años 60, 70, luego ya ha pasado a ser más olvidado. Dice McLuhan, bueno, hay tres etapas en la cultura. La etapa de la oralidad, que es la prehistoria, la etapa de la escritura, que es luego sobre todo el libro, ¿no? Y luego la era moderna, que es lo que ahora llamamos la etapa de las nuevas tecnologías, porque funden oralidad y escritura, ¿no? Entonces está muy bien, pero solo se fija en lo técnico, ¿eh? En el canal de esto. Ahora, mi trabajo consiste, y el de otros, ¿no? Que me han precedido y que me han abierto el camino, pues consiste en llenar de contenido esas etapas e ir a lo que nos parece que es esencial, que es pues sí, la imaginación, la cultura, los símbolos y las formas de organización social a que da lugar todo esto. Es una manera muy interesante y yo creo que sería mucho más motivador también para nuestros estudiantes si nos acercáramos a la historia de esta manera, no solamente en esos aspectos técnicos y en los canales, ¿no? que mencionabas. ¿Te atreverías a hacer un breve repaso de esta evolución con este punto de vista? Pues sí, ese es el objeto de esta intervención. Bueno, como ya ha quedado de manifiesto en los anteriores podcasts, hay una Biblia de la Big History, que es el libro de Fred Spear, El lugar del hombre en el cosmos, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es una postilla a los capítulos finales de este libro, ¿no? Y consiste en lo siguiente. Bueno, en ver las grandes etapas, ¿no? Esta etapa que todos conocemos como el Paleolítico, ¿no? Pues el Paleolítico, Speer se plantea el problema de la religión del Paleolítico. A la religión del Paleolítico yo le llamo la magia, ¿eh? El pensamiento mágico. ¿Por qué? Pues porque las hordas del Paleolítico no pueden comprender los grandes fenómenos naturales y humanos y tienden a interpretarlos en clave mágica. Es tan importante la magia que todavía hoy juega un papel fundamental en la vida moderna, ¿no? Por eso la gente apuesta, por eso la gente, bueno, tiene creencias más o menos supersticiosas, ¿no? Piensa que tiene que entrar un futbolista en el campo de fútbol con el pie derecho, ¿no? Y bueno, jugamos a la lotería, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? La magia es, y bueno, en medio ha habido momentos, la brujería, ¿no? Que en las religiones monoteístas, el cristianismo, pues ha combatido
a sangre y fuego, la brujería, ¿no? Porque veía al gran competidor del mundo de las creencias, ¿no? Bueno, pues este es el punto de partida, ¿no? La magia. Esa etapa, el paleolítico y otras de eso que llamamos prehistoria, se propone un único objetivo, que es la supervivencia. Supervivencia de la horda, ¿no? Porque la organización social del paleolítico son hordas, en general, entre una docena y 30 personas, aunque podían ser más, ¿no? Que caminan juntas y porque van buscando comida, son hordas, llamamos cazadores-recolectores, se puede decir, de consumidores, porque lo único que pueden hacer es consumir, no producen todavía, ¿no? Y estas hordas, pues bueno, tienen una pequeña organización social y es que tienen un macho alfa que las dirige, ¿no? Dan lugar a la aparición del lenguaje. Bueno, tengo un trabajillo que continúa los trabajos de un antropólogo que se llama Dunbar, que explica que el lenguaje nace, el lenguaje humano, el lenguaje articulado, como un producto femenino, que son los cotilleos sobre las intenciones del macho alfa con el sector femenino de la horda, ¿no? Y entonces, bueno, esto es importante por una razón que tiene que ver también con la gran historia, y es que hay varios tipos de lenguaje. Nosotros hemos heredado el lenguaje gestual. Ahora estoy hablando y muevo las manos, ¿no? Y hago gestos con el rostro, ¿no? Bueno, pues el lenguaje gestual está en los primates, está en otros animales, ¿no? Superiores. Normalmente los lingüistas creen que el lenguaje es solo el lenguaje oral. Están en un grave error, porque todavía en el lenguaje oral tenemos rasgos esenciales del lenguaje gestual, como es la entonación. No solo el movimiento gestual, sino la entonación. La entonación cambia el significado de las expresiones. La misma expresión puede ser un insulto o puede ser una alabanza simplemente con la entonación. En chino tienen 4 niveles tonales, ¿no? Será todavía, ¿no? Y así ha sido en otros lenguajes anteriores a los nuestros. Y entre los dos lenguajes ha habido un lenguaje inarticulado, un lenguaje instrumental y, por último, el lenguaje oral que aparece en el Paleolítico, efectivamente, ¿no? Bueno, esto, el paleolítico hace una utilización de la energía muy elemental, que como digo, consiste simplemente en consumirla, en tomarla de la naturaleza. Eh, mm, pero eso conlleva un tipo de imaginación, un tipo de cultura. Primero, una cultura espacial, y es que todo consiste en un espacio único. El hombre del Paleolítico cree que el sol sale para él y le está hablando, que la luna sale para él, que las nubes salen para él, que llueve por él, ¿no? Y no conoce más que un mundo que es un mundo plano terrestre, ¿no? Y el tiempo es un tiempo elemental, es el tiempo de noche y día, el ciclo más elemental, ¿no? Y bueno, produce también un arte, el paleolítico, que no es solo las pinturas rupestres, produce un tipo de relatos que son las mitofábulas, que están todavía muy pobremente estudiadas. Bueno, produce también otros géneros artísticos o semiartísticos, danzas, ¿no? Formas más o menos festivas. Y bueno, tenemos ya una documentación significativa sobre estas mitofábulas. La más conocida y más importante es, que se conoce con el nombre de espécimen, son los relatos de los bosquimanos, porque a principios del siglo XX una familia sudafricana acogió a una pareja de bosquimanos en su casa y se dedicó a transcribir sus relatos en la lengua josan de los bosquimanos y a traducirlos. Esto es una bueno, un tesoro para la humanidad, ¿no? Pero ahora, durante el siglo XX, se ha hecho otros trabajos de este tipo con otras comunidades africanas o oceánicas o amazónicas o de los indios de Norteamérica que eran también cazadores recolectores, ¿no? Entonces tenemos ya un corpus digno para estudiar esto.
¿Y se piensa que esas mitofábulas pueden ser realmente tan antiguas? Bueno, me imagino que durante miles de años han podido tener su evolución también, pero ¿se piensa que su origen puede ser tan antiguo también? Sí, piensa que los bosquimanos eran cazadores-recolectores, ¿eh? Y son todavía, ¿no? Y que existen cazadores-recolectores en la Amazonia, en Oceanía y en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Hay una tribu muy bien estudiada por una antropóloga norteamericana. Entonces, el hecho de que sean cazadores-recolectores significa que han vivido aislados, ¿no? Como ocurre todavía, que de vez en cuando nos sorprenden con alguna noticia de se ha descubierto una tribu nueva en la Amazonia, ¿no? Bueno, pues eso significa que no han tenido contactos con otros entornos culturales y por tanto sus relatos son relatos que responden, además, los que estudiamos estas cosas vemos que las leyes de la imaginación que hay ahí son las leyes de los cazadores recolectores. ¿Y cómo fue la evolución entonces hacia el Neolítico? Pues bueno, el neolítico supone una revolución. La revolución es la aparición de la agricultura. La agricultura permite un aprovechamiento de los flujos de energía naturales superiores a los que permite la mera recolección. Entonces, esto supone además un salto brutal para la humanidad, porque la humanidad agrícola pasa de ser consumidora a ser productora y consumidora, ¿no? Y bueno, esto supone también un cambio en las relaciones sociales porque aparecen las tribus, aparecen formas de organización superiores a la horda, aparece sobre todo un fenómeno cultural y social y es la vinculación a la tierra. Porque claro, el agricultor se ata a esa tierra que cultiva, la tiene que proteger, tiene que vivir al lado, ¿no? Y ya no puede ser como las hordas que viven en una especie de nomadeo, ¿no? De movimiento perpetuo, ¿no? Sino que hay que estar fijo, ¿no? Esto trajo problemas, complicaciones. Los que han estudiado esto han visto que las comunidades de mm, cazadores recolectores que sobreviven ahora todavía sobreviven porque el esfuerzo que hay que hacer es mucho menor que el esfuerzo agrícola, ¿no? Porque todavía cuando vemos en los pueblos cómo trabaja la gente, cómo trabajaba hasta hace poco, de sol a sol, ¿no? Cómo trabajan incluso hasta los fines de semana, ¿no? Y ahora que salen con el tractor. Bueno, pues es que la agricultura exige un esfuerzo físico muy superior al que exige la mera recolección, ¿no? Pero permite un grado de acumulación y permite un grado de complejidad social superior y que permite también un tipo de convivencia en el que es necesario ya, o sea, hay que desarrollar la imaginación para crear nuevas reglas de convivencia, ¿no? Y bueno, pues es un tiempo superior, ¿no? Permite además la agricultura la aparición de los animales domésticos, ¿no? Esto lo señala Speer, ¿no? No lo había visto en otros autores, entonces está muy bien, ¿no? Porque efectivamente hoy quizá la especie viva más próxima a la humanidad sea la especie canina, ¿no? Los perros. Y hay perros que desarrollan una cierta inteligencia, que entienden nuestra lengua, que claro, ocurre esto porque han salido de la selección natural, es decir, de la lucha por la supervivencia individual de los animales para entrar en una forma de vida social más compleja que a cambio de que les damos protección y alimento, pues ellos adquieren costumbres humanas, ¿no? Esto es muy interesante, llevamos creo que unos 15.000 años de convivencia con los perros, pues ¿qué puede pasar con
otros 15.000 más o con 150.000 más, ¿no? Pues aquí puede aparecer una especie diferente, ¿no? Eh, mm, por supuesto, el neolítico da lugar a un tipo de concepción del espacio y del tiempo distinta, ¿no? Primero, la concepción del tiempo, pues es una concepción estacional, porque la agricultura necesita de las estaciones para prosperar. La concepción del espacio, pues también es porque aparece un concepto nuevo, que es el de la tierra natal. La tierra que da identidad a la comunidad, porque le permite sobrevivir. Entonces divide el espacio entre la tierra natal y lo demás, que es lo desconocido. Y lo desconocido es el bosque, es el desierto, es la selva, es el espacio donde uno puede entrar, pero se expone a peligros y por tanto aparece ahí un concepto estético que es el concepto de la aventura y es desenvolverse en espacios que son peligrosos y desconocidos, ¿no? Y por supuesto aparece también un tipo de imaginación artística distinto, ¿no? Bueno, aparece por supuesto con la agricultura técnicas distintas de el vestido, para la ropa, ya no son solo pieles como en el paleolítico, pero aparece también un tipo de géneros artísticos, por ejemplo, el cuento folclórico. El cuento folclórico es siempre un cuento agrícola y de hecho Italo Calvino explicó que la esencia del cuento folclórico es un agujero que se abre en la tierra porque aparece un espacio nuevo que es el espacio del subsuelo, porque el mundo agrícola piensa que la energía, la fuerza, la riqueza viene del subsuelo, ¿no? Viene del espacio que ahora llamaríamos el infierno, ¿no? Y bueno, aparece otro género que es el de la canción que permite, la canción es una especie de seguro tradicional, pues un seguro para los niños, la canción de cuna, porque los niños mueren muy fácilmente en estas épocas, pero también es un seguro para el trabajo. La comunidad canta cuando en las labores agrícolas porque es la forma de asegurar mágicamente que de allí va a salir algo, ¿no? Y, eh, eh, y bueno, pues eh, sí, aparecen también las leyendas familiares, historias familiares legendarias vinculadas al trabajo agrícola, al crecimiento familiar, ¿no? También relacionado con esa manera diferente, ¿no?, de convivir en estas primeras sociedades agrícolas, ¿no? Es una forma de educar a la comunidad en las nuevas formas Claro, sociales, ¿no? esa convivencia nueva. Esto ocurre también ya en el Paleolítico. Los mitos del Paleolítico pues son mitos en el que el personaje es un niño que hace trastadas. Y entonces en los relatos le enseñan que haciendo trastadas se puede morir, y que debe comportarse bien, por ejemplo, para no tirar el agua, porque el agua, aparte de ser necesaria para vivir, pues cada vez que se acopia agua a la horda, corre un riesgo porque a las fuentes de agua van también los animales salvajes que constituyen un peligro. Entonces, bueno, los niños tiran las cosas, no pueden tirar el agua, ¿no? El paso siguiente es la edad de los metales, ¿no? Sí, ¿se mantiene en la edad de los metales o qué cambios se observan? Muy mal comprendida hoy todavía, ¿no? Porque supone un cambio eh, eh, brutal por dos cosas. Primero, porque la edad de los metales se funda en una nueva experiencia productiva que es la ganadería. Las comunidades ganaderas suelen ser violentas, ¿no? Una de las consecuencias suelen ser violentas porque es muy apetecible para los que pasan hambre robar el ganado, ¿no? Y una de las consecuencias de eso es que la complejidad se dispara, las familias se unen en tribus, las tribus se unen, se federan, aparece el embrión de las naciones y con ellas aparece la guerra, ¿eh? Y, pero
la consecuencia más importante es que la humanidad pasa de una situación de igualdad en las hordas, en las comunidades neolíticas, a un estadio de desigualdad. Aparecen las castas. Las castas solo se han estudiado a fondo en el mundo hindú, ¿no? ¿Por qué? Porque allí todavía existen las castas, pero no es la única región del mundo en la que existen las castas, existen en África. Y no solo eso, sino que han tenido una influencia enorme en la historia de Occidente, ¿no? En formas de castas y también después de gremios, ¿no? Y esto, o sea, ese paso de la igualdad a los regímenes de desigualdad, que en el caso de la edad de los metales es una desigualdad brutal, porque está regulado absolutamente todo lo que puede hacer una casta, ¿no? Incluso lo que puede comer, ¿no? Hace unos días una persona de origen africano que ha nacido en una sociedad de castas, que todavía existe, ¿no? Que son los saharauis, me explicaba lo siguiente, ¿no? Porque yo le preguntaba, ¿cómo se puede regular lo que puede comer una casta? Decía, sí, matan una cabra, los saharauis actuales, ¿no? Y entonces, la cabeza se la dan al esclavo, porque existen esclavos en África y en otras regiones del mundo. Las tripas se las dan a los trabajadores manuales, que son como esclavos, ¿no? Los artesanos, ¿no? Luego, las partes mejores, pues se las reparten entre las castas superiores, que son sacerdotes, jueces y guerreros. Y, bueno, pues todo se regula en las castas. Las castas no desaparecen, se van diluyendo poco a poco. Ese proceso dura milenios, ¿no? Y bueno, tiene una influencia además directa en el arte que no ha visto, yo diría que nadie que intenta explotar, ¿no? Bueno, pues por supuesto todo esto. Hay otra cosa que aparece en este mundo de la edad de los metales, y el mundo celeste. Y con las religiones celestes, ¿no? Es decir, ahora aparece el espacio dividido en tres eh, eh, mm, segmentos, ¿no? Sí, el mundo inferior, que es el mundo del subsuelo, del que nace la riqueza, ¿no? Porque la agricultura sigue siendo fundamental. El mundo terrestre, el mundo de los vivos, que es el mundo de la política, de la cultura, bueno, de las relaciones entre los vivos, ¿no? Y luego el mundo superior, que es el mundo de los dioses. ¿Por qué aparece esto? Pues porque el grado de complejidad es ya tan alto que, bueno, alguien tiene que verlo todo y alguien tiene que saberlo todo, porque se dan cuenta que el saber es muy importante. Y entonces aparece la casta sacerdotal y aparecen también estos dioses, en el caso griego, los dioses que viven en el Olimpo, en una montaña. ¿Por qué? Pues porque era la montaña más grande de Grecia y desde allí se suponía que se veía todo, ¿no? ¿Y cómo era el tiempo en estas sociedades? ¿Había cambios con respecto a las sociedades neolíticas? Sí, sí, porque aparece el tiempo lunar, el tiempo anual. El tiempo anual en una versión, pues no sé, reducida, que luego habrá que corregir, porque aparece la semana, aparecen los ciclos lunares y años de 10 meses, ¿no? Y bueno, esos ciclos lunares aparecen en el Mediterráneo, pero también aparecen en América, en la América precolombina, aparecen en Asia, ¿no? Es una etapa de la humanidad que depende de esto, de la edad de los metales. Aparecen momentos de festivos, pero esos momentos festivos son, por ejemplo, la Pascua, que es la fiesta de la primavera, o la fiesta de la recolección al final del verano o del otoño, ¿no? Y entonces, pero vacaciones exactamente no son simplemente que son los momentos en los que hay abundancia o que son decisivos para que haya abundancia que se celebran de alguna forma.
Y volviendo a la edad de los metales, ¿cómo es esa eh, manera de contar las historias y de usar la imaginación a través de las historias? Sí, pues aparecen géneros nuevos que son los géneros que se conocen habitualmente como las epopeyas. No es el único, hay otros más, ¿no? Aparecen los relatos familiares, el mundo se concibe como una familia y las familias, mm, pues sucede que son familias además patriarcales, son familias inestables, son familias que se rompen, hay traiciones, hay alianzas inquebrantables, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto da lugar a estos relatos que consideramos epopeyas, pero también idilios. Ese es el término que se utiliza desde el siglo XVIII, aunque aquí en España es casi desconocido, ¿no? Me imagino que con esta nueva distribución en castas y con esta nueva actividad bélica, ¿verdad? Sí, La temática de esas historias va a cambiar mucho. es, sobre todo bélica, pero no solo bélica, ¿no? Porque pongo un ejemplo muy breve porque andamos mal de tiempo y es la Ilíada. En la Ilíada, pues claro, es una guerra, pero el principio y el final es la ruptura en una familia y la reconciliación entre familias que son enemigas, ¿no? Ha habido un sector de la crítica en el siglo XX que ha dicho el canto final de la Ilíada no puede ser de Homero porque esto es antibélico, es antiépico, porque lo que hay es una reconciliación entre Príamo y Aquiles, que son enemigos mortales, ¿no? Bueno, pues es esto, es que los valores familiares están por encima de los valores bélicos. Y la guerra está ahí de fondo, ¿no? Bueno, pasamos a la etapa de las ciudades, la que conocemos ya como historia, ya está apareciendo la escritura, ¿verdad? Y me imagino que una manera muy diferente ya de evolucionar culturalmente. Claro, se ha llamado a esta etapa también civilización, ¿no? Y ahora que estamos en este mundo del lenguaje políticamente correcto, parece que está feo. Pero sí, es una etapa en que las tres etapas anteriores son etapas basadas en la tradición, es decir, en costumbres. A partir de ahora va a aparecer la ley, ¿eh? En el mundo griego, precisamente el tránsito a la historia está marcado por una figura que es la figura de Solón, y Solón es el legislador, ¿eh? Es las leyes, duras leyes, pero leyes, ¿no? Leyes que se escriben, que leyes que se pueden cambiar, que se discuten en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues esto da lugar a formas superiores de complejidad porque aparecen las ciudades, eh, es la forma de... Y con las ciudades aparece un fenómeno cultural esencial que es el fenómeno de la identidad, porque en las etapas anteriores todo el mundo es quien es, el miembro de una casta, el miembro de una tribu, el miembro de tal, no es fulano, sin más, ¿no? Ahora aparece la identidad y aparecen lo que nosotros llamamos los apellidos, que básicamente tienen dos fuentes, la toponimia, ¿no? Fulano de tal sitio o el patronímico, fulano, hijo de fulano, ¿eh? Bueno, pues eh, aparece además otro fenómeno y es que en las ciudades es necesario, aparte de un lenguaje común, de una escritura, es necesario otros medios de cohesión social. Uno de ellos es el dinero, ¿eh? Y el dinero lo que hace es desregular las castas, por una razón muy simple. En la estructura de las castas, antes que los esclavos, solo hay una casta que es casi como los esclavos, que son los trabajadores manuales. Resulta que con la aparición del dinero, un trabajador manual puede enriquecerse, ¿eh? Y esto es lo que sucede en Grecia con el fenómeno de la democracia. Y es que los trabajadores manuales se enriquecen mientras que algunos agricultores y terratenientes se empobrecen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el acusador de Sócrates, Ánito,
es un curtidor, ¿no? Que se ha hecho rico. Los curtidores se pueden hacer ricos. ¿Por qué? Pues porque son curtidores y los que producen tejidos, ¿no? Porque la ropa es un lujo en esta época. Y entonces, bueno, pues Anito es el líder del Partido Demócrata, del Partido Populista, frente al Partido Aristocrático que pretende mantener formas de gobierno oligárquicas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista cultural, bueno, desde un punto de vista temporal, pues mantenemos los tres, espacial, perdón, mantenemos los tres niveles, ¿no? El mundo celeste, que tiende a moralizarse, y que ya en la época, en el siglo V, pues el Zeus que aparece en las tragedias de Esquilo o de Sófocles es más bien el Dios único que intenta ser justo, mientras que el Zeus anterior pues era una especie de viva la Virgen, ¿no? Y aparece esa tendencia a unificar los dioses, a regularizarlos, a hacerlos ejemplares y, por supuesto, sigue habiendo un dios que es Plutón, que es el dios del subsuelo, porque de ahí sigue saliendo la riqueza que es la minería, que es la agricultura, y de la agricultura vive el ganado, ¿no? Y viven los humanos, ¿no? Y bueno, pues existen esos tres niveles. Se produce ya una evolución hacia el ciclo anual solar, ¿no? Porque pues se dan cuenta de que eso de que, como pasa ahora con el Ramadán, que el Ramadán, porque todavía se rige por el ciclo lunar, ¿no? El Ramadán, que el Ramadán pueda caer un año en verano y otro en invierno y otro va corriendo 2 meses cada año, pues es un desastre, ¿no? Y pasa todavía en el mundo occidental cristiano con la Semana Santa. Hay un debate en los países católicos para fijar de una vez las vacaciones de primavera fijas y no como ahora que caen en momentos diversos del año y nadie se decide a hacer esto, ¿no? Pues todavía porque el peso de las costumbres y de esta gran evolución es enorme, ¿no? Nos pensamos que ahora somos súper modernos, posmodernos y tal. Bueno, Seguimos viviéndolo, claro. no, menos lobos. La gran evolución no se cambia así como así. Y, desde el punto de vista del espacio, pues claro, el espacio conocido se amplifica enormemente. Para Occidente, pues empieza siendo el Mediterráneo y su entorno, pero quedan todavía espacios desconocidos que son África, que le llaman Etiopía. Sí, Etiopía es, literalmente en griego, es los rostros negros, ¿no? Mm, y, por supuesto, el septentrión, el gran mito de la tierra desconocida en el mundo grecolatino es el septentrión. ¿Por qué? Porque, bueno, pues solo en siglos recientes ha sido posible acercarse a estos mundos de hielo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde el punto de vista cultural aparece un fenómeno también trascendental y es la escisión cultural entre la cultura cortesana, que suele acoger la cultura elevada, y la cultura popular. La cultura popular es oral, es la continuidad de la cultura tradicional prehistórica, y es una cultura festiva, y en cambio la cultura cortesana pues tiende a ser letrada, acoge las disciplinas, y la cultura cortesana es una especie de isla dentro de la cultura popular, se protege, ¿no? Hay una frontera estricta, no cualquiera. ¿Por qué? Pues esto es una consecuencia del mundo de las castas, porque la cultura cortesana es un refugio de las castas superiores, la casta militar, la casta sacerdotal y la casta de los funcionarios, o de los ricos que pueden ser acogidos por ese mundo cerrado, ¿no? Que es la cultura cortesana, ¿no? Menuda herencia tenemos, porque más o menos
se puede definir en la actualidad respecto a cómo entiende la sociedad lo que es cultura, lo que es conocimiento, si sale del mundo académico, de las universidades, ¿verdad? Sí, Y cómo se mira de una manera diferente todo ese conocimiento que hay, por ejemplo, en el mundo rural claro, y esa parte de esa cultura eh, sí. más baja, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? O fuera de esas élites y seguimos mirándolo de la misma manera, yo creo. Sí, el fenómeno más importante de la era moderna es que crea eso que llamamos cultura de masas, que desde el punto de vista de la cultura elevada suele ser despreciada estúpidamente, por cierto. La cultura de masas es necesaria para unificar la humanidad, el gran objetivo de la era moderna. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque el mundo de la desigualdad ha tenido una consecuencia negativa o muchas consecuencias negativas, ¿no? Y es que ha fragmentado la humanidad en naciones, en razas, en etnias, en culturas. Bueno, pues ha llegado un momento en que la desigualdad se ha convertido en un obstáculo para la supervivencia de la humanidad, para la prosperidad de la humanidad. Y la forma de resolver que hemos encontrado hace ya 200 años de esto ha sido aspirar a un mundo igualitario. Ese mundo igualitario solo es posible sobre el fenómeno de lo que se ha llamado la sociedad de los individuos, es decir, rompiendo esos lazos nacionales, étnicos, tribales, gremiales, que las cofradías, ¿no? Estos grupos sociales cerrados, ¿no? Y porque solo una sociedad de los individuos es una sociedad plenamente abierta. Con el mundo histórico ya entramos en eso, en una sociedad abierta, pues son sociedades internacionales. Un ejemplo que puedo poner es el de Atenas, el corazón de la cultura griega. Atenas, el Ática era una región pobre, pero gracias a que fuera una región pobre, no le quedó otro remedio que espabilar y dedicarse al comercio, un comercio continuo. Y gracias al comercio, pues ahí aparece la importancia del dinero y aparece nuevas formas de convivencia política, social y un espíritu nuevo abierto, ¿no? Del que, bueno, no tan abierto en realidad, porque siguen los esclavos, sigue habiendo, las mujeres están fuera, en fin, la democracia griega es una democracia cerrada. Ahora estamos luchando todavía por una democracia abierta, ¿no? Hay un movimiento que en inglés se llama Open Democracy, ¿no? Que es, bueno, la punta de lanza del espíritu liberal en el mundo moderno. Ese espíritu liberal se funda sobre esto, sobre que formamos una sociedad de individuos y solo sobre una sociedad de individuos es posible una unificación de la humanidad. No es posible sobre comunidades cerradas, ¿no? Y bueno, eso exige una cultura y esa cultura sí es la cultura de masas. Entonces lo que estamos viviendo es un proceso de fusión de la cultura popular con la cultura elevada, que da lugar a la cultura de masas. Muy interesante. Bueno, tendríamos que ir resumiendo un poco. Quedan tantísimas cosas de las que hablar que lo que voy a hacer es invitarte para otro, otro episodio. Sí, eso te iba a proponer, nos queda tema para otro. Nos queda mucho tema para otro episodio y entonces no sé con qué te gustaría terminar ahora del día de hoy. Bueno, pues mira, hay una frase de Esquilo, el primer trágico que conservamos griego, que viene a decir que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Hoy tenemos una tarea, esa unificación de la humanidad no es un proceso mecánico, ¿no? De esta gran evolución, sino que responde a un reto, y el reto es la supervivencia de la humanidad. En las primeras etapas de la humanidad,
la supervivencia se vivía como un fenómeno familiar, concreto, ¿no? Ahora nos jugamos la supervivencia de la humanidad como género, de la humanidad sapiens. Un filósofo bien citado, que es Friedrich Nietzsche, dice que, bueno, pues que la humanidad sapiens ahora está dando lugar a otra humanidad que sería la del superhombre. Bueno, esto es una especulación porque un cambio de especie exige centenares de miles de años, ¿no? Y bueno, pues habría que ver. Aunque él dice, bueno, todas las especies vivas han dado lugar a otras, eso es verdad, ¿no? Pero no va a ser de un día para otro, ¿no? Entonces nos estamos jugando la supervivencia de la humanidad. Estos problemas a los que nos enfrentamos, el cambio climático, los problemas de las nuevas formas de destrucción masiva, el agotamiento de las materias primas, las, los conflictos políticos dentro de cada sociedad nacional, la formación de unidades supranacionales, ¿no? Todo esto, bueno, la guerra que tenemos ahora entre civilizaciones, ¿no? El gobierno de Zapatero se inventó esta idea, que ha sido un fracaso de la Alianza de Civilizaciones, estaba bien intencionada, pero no tenía ninguna... lo que estamos viviendo es una lucha de civilizaciones entre el mundo islámico radical y, a pesar nuestro, ¿no? Y por una razón muy simple, y es que esta cultura actual, moderna, esta sociedad de los individuos, destruye estas culturas como es la islámica radical, que están aferradas todavía a las tradiciones, al mundo tribal, ¿no? Y a la sociedad de castas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos viviendo este mundo, que ese conflicto, que es un conflicto al que nadie puede permanecer ajeno, y es necesario que el saber elevado, el saber de las disciplinas, pues sea consciente de eso, que no siga viviendo en burbujas que cada vez interesan menos, que cada vez tienen menos capacidad de interpretación, que dan lugar a lo que Thomas Kuhn llamaba el malestar de las disciplinas, ¿no? Y es un gran nivel de confusión. Es necesario superar el fraccionamiento del saber, buscar, y esto es lo que yo llamo el paradigma perdido, que es una expresión de Edgar Morin, ¿no? Y que es un paradigma superior al paradigma científico que ha dominado los siglos XIX y XX. Pues te invito otro día a pasarte por aquí y explicarnos este paradigma perdido. Vamos a dejarlo aquí con todo mi agradecimiento. Hemos aprendido un montón de esa nueva manera de ver la evolución cultural de los seres humanos, y de nuevo te doy muchas gracias por compartir todo ese conocimiento y por estar aquí hoy con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Olga, por esta oportunidad que me has dado, y por supuesto volveré cuando podamos. Pues aquí terminamos el episodio de hoy con la inacabada gran historia de la imaginación. Esta será la primera de las entrevistas que tendremos con el catedrático Luis Beltrán Almería. En unas semanas lo tendremos de vuelta con la segunda parte, donde avanzaremos en esa revisión de la historia desde el punto de vista de la evolución de la imaginación y la cultura. Y continuando donde lo dejamos, en la historia de las ciudades, y continuaremos después con la modernidad y una perspectiva para el futuro. También ampliaremos el concepto del paradigma perdido, del que solamente mencionamos y dimos algunas pinceladas, y también la relación entre este concepto y la gran historia. Una vez más, y si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que, como siempre, compartas, comentes, se lo cuentes a todo el mundo, todos tus amigos, y también regálame pues algún corazoncito, algún like para poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio, y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.